programación especial aquí en la radio, aquí en el Centro de Inclusión Digital, en el lote 111. Tenemos visitas, en este caso nos visita Julia Mengolini y Fede Vázquez de la Futurock. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Qué Rondito? tal? Buenos ¿Cómo días, andan? bienvenidos. Gracias. Estamos muy contentos. Hemos conocido Formosa. con ¿Primera Fede. vez? Primera vez en Formosa y conocíamos casi todas las provincias. Ayer empezamos a hacer la cuenta y nos faltaba. Así que sí. Re contentos porque además de estar acá en este centro de inclusión digital que nos parece espectacular. ¿Recorrieron las instalaciones? Sí, que envidiamos muchísimo. Y que bueno, nada, está súper bien. Así que sí, re contentos. Bueno, estamos en un lugar estratégico, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Estamos en el lote 111, es un desarrollo urbanístico más que interesante que surgió por diferentes motivos, pero hablamos de un centro de la inclusión digital, el primero en la provincia de Formosa y que es un plan que se va a desarrollar a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. Ustedes ponen en valor, lo envidiamos, Sí, ¿no? totalmente. Y además te voy a decir algo, bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? Como desde el centro del país se hace tanta estigmatización sobre Formosa y siempre se piensan cosas que pasan, ¿no? Y en realidad cuando uno viene lo que ve es este tipo de cosas, políticas públicas en un barrio nuevo como este, además que por distintas necesidades fue surgiendo, se pensó antes que un montón de otras necesidades, la de la inclusión digital. Bueno, que haya alguien pensando en esto no es algo tan común. Por eso yo te decía, lo valoramos mucho porque eso no se ve en todos lados. Y nos parece que es una mirada, además de inclusiva, estratégica, ¿no? Sí, y pone en valor, además, ¿no? El rol del Estado. Rol Total. del Estado que hoy está siendo cuestionado Sí. por los trasnochados de siempre, ¿no? Que dicen, bueno... Y algunos nuevos. Y algunos nuevos también. Pero ese rol del Estado que es tan fundamental para esto y para tantas otras cosas, no solamente en Formosa, no solamente en el 111, sino en todo el país, el rol del Estado es fundamental, ¿no? Sí, y además también hay que pensar algo que creo que con Julia vimos, si bien estuvimos pocas horas, pero seguramente vamos a volver. A veces, cuando se discute esto que decís, el rol del Estado, se queda en ciertas políticas que son obviamente importantes, pero no siempre mirando al futuro. O sea, lo que también nos parece súper importante de emprendimientos como este, tan vinculados a lo tecnológico, vinculados a también porque lo tecnológico no es solamente el fetiche de lo nuevo, sino efectivamente herramientas que después a una comunidad le van a permitir desarrollar sus negocios, desarrollar sus creaciones, desarrollarse artísticamente. O sea, está buenísimo cuando el Estado, además de quedarse en las cosas más básicas y más del día a día, como decía Julia, la mirada estratégica en un momento como hoy, me parece que tiene que mirar para adelante y adelantarse también a escenarios. Entonces, es evidente, todos sabemos que una parte de la economía se va a jugar cada vez más en lo digital. Todos sabemos que las posibilidades para conseguir laburo se va a jugar también en ese terreno. Todos sabemos que parte de la conversación pública y política se va a jugar también muy fuerte en las redes. Bueno, entonces, que el Estado no esté solamente mirando con una mirada por ahí siglo XX, sino siglo XXI. Y eso está buenísimo. Y hacerlo desde un lugar que, como decía Julia, siempre un territorio, una provincia como Formosa, a veces es visto para bien y para mal como un territorio de frontera, como un lugar que está muy alejado del centro de toma de decisiones a nivel nacional. Ver acá, por lo menos nuestra mirada también desde Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, ver que acá se está también en la búsqueda de estar en el punto más adelantado, ¿sabés? Es como de verdad volver a creer que el país tiene destino. Totalmente. Porque solamente, si siempre se sigue pensando en Argentina y que lo más avanzado y lo más nuevo y lo más interesante está ocurriendo
o en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, o Rosario, y te quedas ahí, ¿no? Me parece que es pensar un país chico. Si queremos pensar un país grande, nosotros somos de los argentinos que queremos que Argentina sea verdaderamente grande, y lo puede ser y lo es, también está buenísimo que esas experiencias se vivan en las provincias que históricamente no se les dio ese lugar. Y todavía más interesante cuando ustedes ni siquiera es que esperaron a que ese lugar se lo dé el centro, sino que lo hicieron ustedes mismos. Totalmente. Tal vez a pesar todavía. Entonces es como, son muchas capas de cosas virtuosas. Y además virtuosas. yo pensaba, porque vos preguntabas sobre el rol del Estado y que los trasnochados de siempre, hay unos trasnochados nuevos, hacen que toda la conversación ya sea directamente de locos. Porque por un lado está lo de, bueno, la ausencia del Estado. Bueno, entonces terminemos con el Estado. Bueno, claramente no. Si vos te quejas de la ausencia del Estado, no puede ser la respuesta, entonces que ya no existe Estado. Sí que haya más Estado. Yo creo que en Formosa la presencia del Estado es evidente. En este barrio y en este centro de inclusión digital, la presencia del Estado es evidente. Y es eso mismo lo que al mismo tiempo se demoniza, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces un poco en qué quedamos. Y además, déjame decirte una cosa. También creo que algo de lo nuevo que se viene, y creo que todos queremos ser parte de eso, es pensar las comunidades. O sea, a veces cuando uno piensa en el Estado, también solamente se piensa en términos estatales. Y lo que en realidad, lo más interesante es cuando el Estado se pone en función, no de sí mismo, sino de generar comunidades que tengan una potencia propia. Y eso creo, por lo que nos estuvieron contando y estuvimos viendo acá, es lo que se empieza a intentar hacer en este barrio o en barrios parecidos a este, ¿no? Que es que brindar herramientas para que la propia comunidad tenga, ¿no?, como una fuerza como para empezar a construirse por sí misma. Sí. Y eso también es interesante. Sí, los trasnochados de siempre, lo de generar comunidad, nos invita a pensar nuevamente las herramientas de comunicación que tenemos acá. Bueno, la parte digital, la parte de la comunicación en la radio, y lo que se genera en términos sociales, ¿no? ¿Qué comunidad esperamos a través, o qué esperamos, o qué podemos ver o avisorar en ese horizonte respecto de la comunidad que queremos generar, o la comunidad que podemos tener en base a esos trasnochados con las viejas, nuevas recetas, y el desafío de construir una sociedad realmente concientizada, inclusiva, que piense como tener un país mucho más federal también, con el rol del Estado permanentemente? Bueno, eso lo tendrás que contestar vos. Lo tendrá que contestar usted. No, sí, qué sé yo, me parece que es... Hay algo de vos dijiste comunidad, nuestra experiencia, nosotros tenemos una radio llamada Futurock y donde la cuestión de construir comunidad siempre fue un eje central. Son los oyentes, en nuestro caso, los que incluso financian la radio, pero además de eso son también los que le dan vida. Hay algo que me parece que nos toca muy de cerca en este tiempo y sobre todo después de la pandemia, que es la idea, y que también se toca con lo político que vos decías, como de los trasnochados o los que están diciendo que no solamente buscan decir Estado no, sino algo peor, dicen comunidad no, porque apuestan a la idea de que el individuo solo pueda llegar a hacer algo. Y la verdad que el individuo solo lo único que hace es... el individuo solo es tristeza, es soledad, es incapacidad para poder desarrollar una vida. Entonces, me parece que van de la mano las dos cosas, ¿no? Lo público, con una defensa de eso, pero también lo comunitario, en un sentido amplio del término, o sea, lazos. La idea que esa frase tan usada que es nadie se salva solo, que es muy cierta, pero hay que llenarla de contenido, y es que la fortaleza, nosotros lo vemos de la construcción de esta radio y por lo que vemos también es lo que pasa acá, la única forma de construir algo solidario de verdad es que seamos interdependientes, o sea, que vayamos a buscar a otros para hacer cosas. Esa fue la experiencia nuestra, que además fue exitosa, y me parece que atrás de eso hay una cuestión política profunda, ¿no?, que es contraponer comunidad en contra del individualismo. Qué desafío eso que planteas, Fede, ¿no? Porque en un momento donde alguien viene y te dice que lo que siempre tuviste te lo pueden sacar de un soplido, ¿no? Es difícil construir una comunidad de esa manera, ¿no? Uno siempre plantea, ¿no?, los derechos, las conquistas históricas, y que alguien de la noche a la mañana te diga, no, eso ya no lo podés tener porque si yo puedo, te lo voy a sacar. Es difícil, es un desafío. No digo que sea imposible,
Pero es un desafío mucho más grande de las discusiones que quizás teníamos hace un par de años, en plena pandemia o previo a la pandemia, de construir una comunidad, sí. Pero hoy es un desafío mucho más grande. Yo creo que el tema es mostrar y conversar con la gente. Yo insisto con este punto, que es, para mí, cualquiera que, no sé, una madre que envía a su hijo a la escuela, o, no sé, alguien que tiene un negocio y sabe que para que el negocio funcione tiene que tener clientes. Lo que está atrás de eso es que vos necesitas de otros para realizarte. No existe, es una locura, y subrayo la palabra locura, que en estos días está también cada vez más presente, ligado a algunos liderazgos políticos, que la locura está expuesta cuando el ofrecimiento es: vos solo en contra de los demás te vas a realizar. Eso es una locura, porque es algo que está comprobado que es exactamente al revés. Uno solamente puede realizarse en función de otros, con otros, incluso por eso a propósito te lo decía incluso en términos de mercado. Para que un mercado funcione no necesita seres que estén queriendo destruir a los demás. Claro. Al revés, vos necesitas que el otro también tenga ingresos para que te compre a vos, y vos también necesitas tener, no sé, un lugar comunitario como es una escuela para que tus hijos se eduquen junto a otros hijos de otros que viven en tu comunidad. O sea, entonces cuando lo llevas a ese plano me parece que se desarma ese discurso. Empieza a ser estúpido, ¿no? Porque Sí. nadie puede pensar que en soledad, ¿no? Es como una idea, casi una especie de fantasía, ¿no? Que yo solo voy a... No, ahí no hay nada. Pero además me parece que la explicación de la necesidad de una comunidad que acaba de dar Fede es la racional, ¿no? Y está perfecto. La verdad que es imposible ser Robinson Crusoe. No existe. Robinson Crusoe no existe. Pero por otra parte también hay una cuestión de valores que también tenemos que volver a construir y reconstruir, que tiene que ver con vivir en comunidad. Y que tiene que ser el valor de la felicidad del otro. Digo que yo no pueda realizarme y ser feliz mientras alrededor mío no haya felicidad, también tenemos que volver a conversarlo y ponerlo ahí sobre la mesa. Se construye una comunidad primero por una cuestión racional y después también porque ¿cómo haces para ser feliz si el de al lado no lo es? Creo que tenemos que volver a esas ideas también. Porque por algún motivo que yo desconozco, empezaron a permear mucho las ideas, ¿no? Libertarias, supuestamente con una supuesta racionalidad que no lo es. Pero también hay que contraponerla, no solamente con nuestra racionalidad, sino también con otro amor, ¿no? Con que vuelva a ponerse en valor el amor por el prójimo. Te diría que casi de un lugar hasta cristiano, qué sé yo. Tiene que volver a ser parte de lo que anhelamos. Compartir. El compartir. Y el compartir en felicidad y la solidaridad y todo eso en contraposición a una idea muy egoísta de sociedad que ellos proponen. Por eso planteaba, ¿no?, de esto de la comunidad, porque es muy difícil ver cómo un sector de la sociedad es feliz con el posible sufrimiento de otros. Con esa quita de derechos que hablábamos, ¿no? Sí. Con las privatizaciones de la salud, de la educación, esto, ¿no? Pagar tu universidad y todo lo que forma parte de ese discurso tan violento y tan agresivo por parte de un sector, que no es todo, pero se han sumado tantas voces a ese discurso que en un momento empieza a calar muy hondo. Ahí yo creo que pasó una cosa que no se dice tanto, que es, creo que la pandemia, lamentablemente, que fue un hecho terrible y que nos sucedió a todos, y le sucedió a los que tenían mucha guita y a los que no, le sucedió a los que vivían en Formosa y a los que vivían en Buenos Aires, y le sucedió a los que vivían en otros países, ¿no? Fue realmente un cataclismo global. Y la verdad que la pandemia fue muy negativa en muchos planos, pero también en este que estamos hablando. Rompió el tejido, nos encerró en el sentido de que nos alejó porque nos teníamos que cuidar, no es que fue por nada, teníamos que cuidarnos, y ese cuidado implicaba, lamentablemente, como se trataba de una enfermedad que se contagiaba de una persona a la otra, lo que hubo que hacer es reducir los contactos personales. En realidad la pandemia fue un enemigo, ¿no? En ese sentido. Y entonces, si bien terminó y ya por suerte pudimos reconstruir,
esto que decís, ¿por qué está calando estas ideas tan nefastas, individualistas en esta época? Me parece que tiene que ver en parte con que venimos arrastrando lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? En la pandemia salimos más individualistas, salimos compartiendo menos, salimos con menos comunidad. Porque nos pasó eso y la pandemia duró bastante, ¿no? Fue como que yo, 1 año y medio, casi 2 años. Entonces eso, y sobre todo pensar en la gente joven, que por eso los que más le entra ese discurso son los que eran adolescentes en el momento de la pandemia. Entonces también hay que ponerse en su lugar y decir, ahí hubo una cantidad de sufrimiento, de soledad, de refugio. La gente se refugió en las redes, se refugió en internet, y todo eso es individualidad, individualidad, individualidad. Entonces me parece que también hay que entender que va a ser un proceso por ahí largo de reconstrucción de otra cosa. Y bueno, eso. Y solamente saber que eso que pasó ahí generó un montón de efectos negativos y ahora tenemos que advertirlos para reconstruir una idea colectiva nueva. Más a Milei, ¿no? El tipo normal que dice por un lado y el tipo que viene con la idea nueva, ¿no? Hablamos de esas viejas nuevas recetas, ¿no? ¿Qué es lo en esta polarización, ¿no? Ultraderecha, un peronismo reivindicando banderas como el de Massa, un poquito más corrido al centro, pero ¿qué se puede venir, ¿no? En la Argentina con estos escenarios, ¿no? Con un candidato tan extremo como es Milei y otro que sí levanta las banderas del peronismo, pero sabemos que no es Alberto Fernández, no es Cristina Fernández de Kirchner y tiene también sus propias banderas que levantar y meterlas en la sociedad. Mira, el otro día me lo decía mi mamá, y mi mamá es una persona poco politizada, pero que la insurgencia de Milei le generó un temor particular. Y mi mamá me preguntaba hace poquito, ¿no? ¿Qué es lo que...? Yo traigo a mi mamá a la mesa porque es como una voz más normal, de una señora normal, es extranjera, entonces no vota, pero ha tenido distintas preferencias, no es kirchnerista, no es especialmente ni macrista, ni gorila, nada. Una persona que va haciendo una lectura como más honesta de lo que va pasando. Claro. y está con miedo a Milei, y me preguntaba qué era lo que me parecía que iba a pasar. Yo le decía que me parece que va a ganar Massa. Esto es un vaticinio, la verdad que no lo sabemos, y creo que quienes nos sentimos responsables de nuestro país y nos importa, tenemos que ser militantes de acá hasta el 19 por lo menos, y hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que el país caiga en manos de Milei. Por una serie de factores, ¿no? Por un lado, la propuesta política que tiene es horrible, por todo esto que ya veníamos más o menos relatando, una sociedad fragmentada, individualista, porque puede ser catastrófico además en términos concretos. Si el tipo intenta llevar, por ejemplo, la dolarización a cabo y cerrar el Banco Central, bueno, eso puede ser una catástrofe mayúscula, ¿no? En términos bien concretos de hiperinflación, generación de nueva pobreza de un minuto al otro y todo eso. Pero yo no creo que vaya a suceder. Creo que además el breve camino que vimos entre las PASO y la primera vuelta ya nos muestra una sociedad que quiso mostrar un descontento, que quiso decir, hey, yo no me está gustando lo que está pasando con la política tradicional, vamos a ver y que después de alguna manera reculó un poco con esa confianza o voto de confianza que le quiso dar al nuevo personaje, ¿no? Y es evidente que el tablero se acomodó ya, todavía no está terminado el juego, pero se acomodó más en favor del candidato, como vos decías, por un lado normal, pero que además tiene un modelo de país en la cabeza, que el otro la verdad que sí tiene sus proyectos y sus locuritas, y además ahora evidentemente con el respaldo de una parte del establishment, porque el acuerdo entre Macri y Milei lo que muestra es sobre todo que hay una parte del establishment dispuesta a darle estructura de poder, pero que además su apoyo es con estructura de poder, ya le están casi copando, tiene medio gabinete ya más o menos armado, posiblemente buena parte del poder económico haya venido con guita en concreto para la campaña y demás. Pero yo lo que veo es que en Massa hay una esperanza además. Vos decías, bueno, pero Massa no es no es el otro, ¿qué es lo que se traerá Massa entre manos? Yo creo que hay una esperanza, que hay una renovación, que evidentemente también necesitábamos desde el propio peronismo cambiar el aire. Si va más para la derecha o más para la izquierda, bueno, no lo sé, pero sí me parece que hay que reconstruir un poquito el diálogo también. Porque ya creo que hay
hay una especie de agotamiento, ¿no? De la famosa grieta. Hay un agotamiento de no poder siquiera conversar con la otra gente que ya hasta ahora no podían ni visualizar si alguna de las propuestas que traía el kirchnerismo podían ser interesantes y buenas para el país, porque solo por el hecho de estar planteadas desde el kirchnerismo iba a haber una oposición. Entonces una oposición para mí pésima, muy irresponsable. Fíjate vos que en pandemia se opusieron a las vacunas. Claro, una locura. O, como no podían ser tan abiertamente antivacunas, era, no, pero la Sputnik no y la Pfizer sí. ¿Pero de qué están hablando? O sea, eso fue la oposición que tuvimos hasta ahora durante la pandemia, una oposición que se fijaba cuál vacuna sí, cuál no, mientras había un gobierno que con un montón de errores, más o menos compraba las que podía, iban trayendo de a lotes, ¿viste? Entonces creo que esa oposición fue sumamente dañina, que esa grieta que se fue conformando fue sumamente dañina y muy, muy... donde no se podía pensar en ningún tipo de proyecto de país. Y yo creo que esa plasticidad que tiene Massa, capaz que le venga un poco mejor al país. Vamos a ver cómo se terminan alineando. Ahora yo lo que creo es que hay un eje que son Macri y Milei, que directamente, directamente no quiero ni adjetivar, ¿no? Y que se empieza a conformar, el masismo, si querés, tal vez como una fuerza como la nueva canción del peronismo, con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es también un personaje bien interesante, un montón de gobernadores también, y una oposición nueva que más abajo de un paraguas más bien radical, donde vimos que se empezaron a alinear, los radicales, Rodríguez Larreta y todos los que no estuvieron de acuerdo con ir atrás de la candidatura de Macri, Milei, Milei, Macri, porque yo ahí no sé quién manda, creo que manda Macri. Ojalá que empiece por lo menos a ordenarse una conversación para pensar en un proyecto de país, con discusiones seguramente, pero con algunos nuevos consensos básicos. Algunos nuevos consensos básicos, en donde esta parte de esta oposición detrás del radicalismo, pueda ponerse de acuerdo en algunas cosas con el masismo. Por ejemplo, miren muchachos, pongo un ejemplo. No alcanzan los dólares como para tener abierta la compuerta y que los amigos millonarios compren todos los que quieran y los fuguen. Eso no se puede. Eso no se puede. No alcanza. No se puede. Y que entonces haya algunos consensos básicos donde empecemos a construir un proyecto de país que tenga un futuro, que empiece a crecer, que también, la industria es importante, la demanda interna, el mercado interno es importante relacionarnos en un mundo multipolar ahora, que relacionarse un poquito con todos, no ser dogmáticos a la hora de elegir, es detrás de Estados Unidos, y no, me parece que hay que ser creativos, ¿no? En el mundo, en el panorama político como se está planteando ahora. Está todo por verse, pero me parece que detrás de la figura de Massa hay una esperanza, hay una posibilidad de ganar y además una posibilidad de plantear una nueva canción, ¿no? Y donde la identidad kirchnerista, para quienes así lo sientan, no se sientan desplazados, sino una identidad tal vez integrada en una cosa nueva, ¿no? En una cosa nueva. Eso va a ser interesante. Julia, Fede, la verdad que agradecerles por el tiempo, por la visita a Formosa, fundamentalmente por venir a recorrer el Nos CID. encantó venir. Lo esperamos nuevamente por el costado norte de la patria, así que nada, que agradecerle y espero que disfruten su estadía por Formosa. Muchas gracias. A ustedes.